Entonces yo las voy a sumar en base a esto y me quedaría en la onda resultante no, espera. Estaba anotando el del otro ejercicio. 6pi, 5pi. Ya, al tiro le explico eso. 0,5 pi x coseno. Ya, esto es, cuando se dice de interferencia es porque hay un choque de onda, entonces siempre las vaya a sumar, siempre se suman. Ya, en lo que es la interferencia destructiva, igual se van a sumar, pero a lo que voy que va a disminuir la amplitud porque es álgebra, es como que la amplitud de la segunda onda es negativa, podríamos decir. Entonces tú sumas el positivo, por ejemplo, 5 más menos 2, por ejemplo, entonces se va a restar. Ya, ahora, la primera pregunta dice, ¿cuál es la amplitud de los vientres? O sea, no, hagamos la primera mejor. No, o sea que igual ya estamos en esto. La amplitud de los vientres quiere decir cómo quedó la onda después del choque. En este caso, la amplitud sería 6 metros. Ahora, nos preguntan, dice, calcula la distancia entre los dos nodos consecutivos. Y acá, estas son las fórmulas que vamos a usar. ¿Por qué? Porque la distancia nodo-nodo es la mitad de la longitud de onda de esta onda. Ya, aquí sale. Onda constructiva. Ya, una onda constructiva entonces se generan estos antinodos o vientres, que es la máxima amplitud es la máxima amplitud o elongación que puede tener. Ya, esto es lo que está acá en los puntitos donde no ocurre la vibración, es el nodo. Y esto es lo que está vibrando. Es como si tú agarras una cuerda y empiezas ya a jugar con ella. Entonces, la distancia entre un nodo y el otro nodo es siempre la mitad de la longitud de onda. En base a esto, como es la mitad de la longitud de onda, yo necesito saber cuál es la longitud de onda primero, para calcular la distancia entre el nodo y el nodo. Entonces yo sé que el número de onda es 2pi sobre lambda. Entonces yo lo que hago es, yo digo, ya paso multiplicando, ¿cuál? Ya, es que apliqué la fórmula. Esto fue lo que hice. La fórmula dice que cuando yo sumo dos ondas, es el doble de la amplitud. Acá la amplitud de las ondas que tengo aquí son de 3 metros cada una. Entonces, 2 por 3, 6. 6 seno. Después, lo que acompaña al tiempo es la frecuencia angular. Entonces, en base a esto, es 30 por pi. Entonces, acá la frecuencia angular, o sea, la frecuencia angular se multiplica con el coseno o sea, es coseno de la frecuencia angular por el tiempo.
La frecuencia angular aquí, 30pi. Por eso salió el 30 de acá. Y el número de onda es lo que acompaña al X. 0,5pi. 0,5pi. ¿Entendiste, Francisco? Ah, ya. Eh, ya, entonces, la longitud de onda es 2pi sobre el número de onda. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo quiero buscar? Quiero buscar la distancia nodo-nodo. Entonces, yo sé que la distancia nodo-nodo es la longitud de onda dividida en dos, pero yo necesito saber la longitud de onda, por eso que aquí la queremos calcular. Entonces yo sé que la K es 0,5pi, según la fórmula. Entonces, 2pi dividido en 0,5pi. Cancelo pi con pi. Calculadora. 2 dividido en 0,5, 4. La longitud, o sea, la longitud de onda siempre es en metros. Entonces ya tengo todo listo. Distancia nodo-nodo es 4 metros dividido en 2. Y esto es igual a 2. Entonces, la distancia entre un nodo y el otro son 2 metros. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? O algo que no hayan entendido como de concepto, no sé. Sí, pregunta. No hay ninguna pregunta tonta. La sonda puede explorar la suma. A ver, espera. Ahí. ¿Por qué queda fuera qué? 0,5. Eh, sí, se suman. Ya, a ver, voy a explicar todo lo que me preguntaron. ¿Puedo ocurrir que eso de los modelos son distintas? Ya, por mientras voy a responder lo de arriba. Tenemos esto lo que en la clase, en esta clase de onda siempre se ve lo que es la superposición de onda. Entonces, siempre voy a sumar ondas, siempre. ¿Ya? Lo que son las ondas estacionarias son interferencias, porque chocan dos ondas en sentido opuesto y tienen la misma amplitud y tienen la misma frecuencia.
¿ya? Y siempre se suman. Por eso son interferencias, siempre tienen que sumarse. Ahora, a ver, puede ocurrir que para saber la suma de las distintas. A ver, las amplitudes sí pueden ser distintas. A ver, miren, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, es que aquí, por ejemplo, tenemos. No, a ver, igual estas tienen igual amplitud. Ya, ya, Cata. A ver, puede ocurrir que para sacar la suma del. O sea, sí puede ocurrir que. A ver, el mundo de las ondas. Siempre, a ver, siempre hay onda en todos los lugares donde uno está y siempre van a haber choques de onda, por ejemplo, de sonido, ¿cachai? De, la onda de la luz, siempre va a generar interferencias constructivas. Y sí, por ejemplo, interferencias constructivas, por ejemplo, dos ondas que una tiene una amplitud de 1 metro y la otra de 3 metros. Entonces van a chocar, van a ampliar esa onda y se van a sumar. Entonces va a ser 4 la amplitud. En el caso de la onda estacionaria es un caso muy acotado porque te dice que, o sea, los requisitos para que sea una onda estacionaria tienen que tener misma amplitud y misma frecuencia, ¿ya? Entonces, la I1 es, la I1 es 3 seno de pi, ya. Ahora, si se dan cuenta del signo menos, significa que va hacia la derecha del plano en el que tú lo estás viendo. Y la onda 2 va hacia el lado contrario, ¿ya? Tienen misma frecuencia, frecuencia tienen tienen la misma amplitud, y te dicen dos ondas interfieren. Cuando ya te hablan de interferencia, es interferencia de las ondas estacionarias, ¿ya? Entonces aquí estas ondas van a chocar. Y cuando chocan, después de un tiempo, tú le sacas una foto y aumenta mucho más lo que es la amplitud. Aumentó. Y como aumentó, también uno lo asocia, por ejemplo, uno lo asocia a lo que son los vientres o los antinodos y los puntitos azules que son los nodos, que es el lugar por donde no vibra la cuerda. El vientre sí, porque es la máxima amplitud. Entonces, la onda uno tiene 3 metros, la onda I2 tiene 3 metros. Entonces, este vientre va a tener una altura de 6 metros. 6 metros, ¿por qué? Porque chocaron y se sumaron. Cuando es una onda estacionaria siempre se suman. Sí, sí, tranquilo, sí, siempre. Eso es lo que siempre van a haber más casos, es importante saberlo, porque siempre van a haber frecuencias con distinta amplitud, distinta. Entonces, por ejemplo, esta onda se da mucho en lo que son las cuerdas. Cuando uno hace vibrar una cuerda, se genera esto, al fin y al cabo.
Entonces, yo sé que aquí tengo una onda 1 y una onda 2. Entonces, yo sumé. Las dos tienen amplitud 3, entonces es 6 seno. ¿Ya? Entonces, A seno de kx. Kx, el número de onda. Acá el número de onda, lo que acompaña, es lo que acompaña el x, es 0,5 pi, porque hay un signo pi multiplicando. Entonces, 0,5 pi. 0,5 pi está acá. Después, coseno de wt. La frecuencia angular, lo que acompaña el tiempo. Traten de asociar esos conceptos para que no se confundan. 30 pi. 30 pi. Entonces, por eso que pude sacar esta onda resultante de la suma. ¿Te quedó claro, Cata? O no sé quién me preguntó eso. O Karen, no sé. Ya. Ya, ahora vamos con la pregunta 2. ¿Qué dice? Ya, es una pregunta al revés. Te dice, una cuerda vibra según la ecuación I es igual a. Bueno, la ecuación puede ser, por ejemplo, beta, z, b, v, da lo mismo, un número. Acuérdense que es una función de onda. Y es igual a 1,2 seno de pi x coseno de 20, 20 pi calcular. Primero, a amplitud de las ondas que la han originado. Entonces, esta es el resultado de la suma de dos ondas que estaban en un espacio que yo no conozco, pero están en el espacio, en una región del espacio, que se sumaron. Eso es lo que yo sé. Y me dio este resultado. Me dio una onda. Hoy dibujo un poco mal, pero ya, pero ese fue el resultado. Entonces, la amplitud. Dice, la amplitud de las ondas que la han originado, en este caso es 1,2. ¿Cuánto es? Aplicando el concepto. ¿Por qué la mitad? No, pues yo el lambda sobre 2 es la distancia de un nodo a nodo. Ya, claro. Sí, porque sí son contrarias, pero al fin y al cabo es una onda ahora, es una onda. Ya, pero sí, es también en lo que dijeron, que es la mitad, es 0,6. ¿Por qué? Porque hubo una onda uno que viajaba hacia ahí y una onda 2 que viajaba hacia allá. Y estas se sumaron y me dieron origen a esta onda estacionaria, que es esta y esta, o sea, esta. Ya. eh, y entonces estamos listos con la. Después me hablan de la frecuencia. Porque tengo que asumir. Ya, mira, Nico. Es que lo que pasa es que esto es interferencia. Ya, cuando una onda estacionaria, la definición de onda estacionaria es la suma, el tipo constructiva, de dos ondas que van en dirección opuesta.
y van en fase, porque van como, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando una onda va en fase, es que la fase va hacia arriba. Una onda va hacia y uno y dos. Una va hacia la izquierda y la otra va hacia la derecha. Están en fase, entonces estas se sumaron en un momento y la amplitud se duplicó. O sea, en caso de que hayan sido igual la amplitud, ¿ya? La interferencia del tipo destructiva es cuando está invertida como la amplitud y va así. Por ejemplo, esta amplitud vale 2 metros y esta vale 3 metros. Se van a sumar en el sentido de que se suman algebraicamente. Entonces yo digo, 3 metros más, como este está en negativo, más menos 2 metros. Y eso es una resta al fin. De hecho, la resta no existe. Como que, de hecho, en general la resta no existe, siempre va a estar la suma. Entonces, y estos son signos, se suman. Entonces, esto me da 1 metro. Entonces se hizo más chica la onda, más chiquitita. Y después, esta onda va a seguir su camino y la otra también. Siempre una onda estacionaria, la onda estacionaria es esto. Esta es una onda estacionaria, se suman. La profe nunca te va a poner un ejercicio, nunca te va a poner un ejercicio que te diga, ya una onda están en desfase. Las que están en desfase es destructiva. Las que están en fase, constructiva. Y a la frecuencia. Ahora sí, a ver, sin. A ver. Sí, si es que tuviera el periodo. Pero en este caso, a ver, esperen, no sé si alguien me. Ah, ya. Ya, en este caso, claro, es que por eso tengo que ver los datos que tengo. Por ejemplo, a ver, yo les recomiendo que nunca se aprendan tan de memoria la fórmula porque les puede jugar en contra. Traten de entender lo que está pasando. Lo que acompaña al X puede ser la frecuencia angular. Sí, 2pi por F, Francisco. ¿Qué es la frecuencia angular? ¿A quién acompaña? ¿Al tiempo o a la posición? Por solo de saber el tiempo, porque la definición que les di era que cambiaba por el tiempo y era algo de los radianes, no me acuerdo mucho de la definición. Pero depende del tiempo, porque de la frecuencia angular siempre la unidad va a ser radianes sobre segundo. Siempre va a depender del tiempo. Por eso es imposible que, o sea, no puede ser que la frecuencia angular esté asociada a la posición. Entonces, frecuencia angular, 2pi, a ver, yo sé cuánto vale la frecuencia angular. La frecuencia angular es 20pi. 20pi es la frecuencia angular. Entonces, 20pi dividido en 2pi es igual a la frecuencia. No se pesca el coseno que está antes de. Ah, no. Mire, la fórmula dice que I es igual a seno de kx coseno, el coseno de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo. Esto a mí me están pidiendo, no me están pidiendo el coseno de la frecuencia angular. ¿Ya? Por eso que no.
Aparte que igual esto está en radianes sobre segundo. Yo, de hecho, de hecho, ¿se acuerdan de la otra la tutoría anterior que hablábamos de A seno WT más phi o A coseno de WT más phi? Acuérdense que si yo quiero calcular el coseno de algo, yo sé que la frecuencia angular es radianes sobre segundo, más, a ver, no, a ver. Y yo sumaba lo que era el ángulo de fase por segundo, que eran radianes, más radianes. Y esto, ¿se acuerdan que yo lo pasaba a ángulos? Por los pi radianes son 180. Ya, eso, cuando estaba esto, la fase, ahí me servía hacer esto. O sea, igual acá me sirve también, aunque no esté la fase, pero a lo que voy no es como lo que tampoco, no te lo están pidiendo tampoco. De hecho, de hecho creo que acá sí también lo tenemos que pasar, pero no hay. A ver, ¿quién pregunta? ¿También la posición o no? También la puede, pero ¿por qué? ¿Por qué lo preguntas? ¿Por la fórmula? ¿Por esto? ¿El coseno? O sea, en este caso es tanto el coseno como el seno, porque nosotros en esta fórmula tenemos un seno y un coseno, entonces se usan las dos. Ya calculemos. Esto me queda 10 Hz. ¿Cuánto es el periodo? Chiquillos. ¿Por qué 0,1? ¿Qué me dice este número? 0,1, ¿qué es? 0,1. 0,1 es el tiempo en el que yo hago una oscilación. Por eso que el periodo es 0,1. Yo acá tengo 10 oscilaciones. Lo que me dice el periodo es cuánto tiempo yo me demoro en hacer una oscilación. Por eso que generalmente la frecuencia que te dan acá, o sea que uno calcula ya es alta, pero siempre el periodo es menor. Por eso. O sea, como analogía, porque siempre los números te dan datos. Ah, lo borré, lo siento. Quiero borrar. A ver, ya. Ya tenemos la frecuencia, que es 10 Hz. Ya, distancia nodo antinodo. La distancia nodo antinodo es esto. La distancia entre, esto es el nodo y este es el antinodo, lo que está aquí. Entonces la distancia va a ser menor. En este caso hay una fórmula asociada a la distancia nodo antinodo, que esto es igual a lambda sobre 4. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que calcular lo que es eh,
tenemos que calcular la longitud de onda antes para despejar. Entonces yo sé que la fórmula de longitud de onda es lambda es igual a 2pi dividido en k. ¿Cuánto vale k? ¿Cuánto vale el número de onda? Lo que acompaña el x. En este caso, pi, solo pi. Entonces yo llego y digo ya. 2pi dividido en pi. Cancelo, cancelo. Longitud de onda 2 metros. Entonces, yo me voy para arriba, ya tengo lo que es la longitud de onda, la reemplazo. 2 dividido en 4 es igual a 0,5 metros. Sí, exacto. Ya. ¿Por qué dividir en 4? Por lo siguiente. O sea, más que nada por la fórmula. Siempre la distancia nodo-antinodo es lambda sobre 4. Y siempre la distancia nodo-nodo es lambda sobre 2. Por eso. Claro, lambda dividido en 2 es, a ver, distancia nodo-nodo es lambda sobre 2. Distancia nodo-antinodo, lambda sobre 4. Así que anótenla. Y otra cosa importante por si acaso, la distancia antinodo, distancia nodo-nodo, siempre van a ser lambda sobre 2. Y la distancia nodo-antinodo siempre va a ser lambda sobre 4. Siempre. Entonces, por eso que es 0,5, porque, lo siento, me están pidiendo la distancia nodo-antinodo. Ya, veamos la pregunta B. Dice, a ver, no sé si más preguntas. Sí. Ya. Después nos preguntan, la elongación en el punto, no, en X, 2,5 centímetros cuando pasaron 0,3 segundos. Elongación se refiere a, en este caso, a la onda en sí, cómo se elonga. Porque la amplitud ya la tengo. Pero cuando te preguntan por elongación también muchas veces se da en lo que es cómo se está, ¿cómo se dice? Por ejemplo, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo tengo una cuerda y yo la empiezo la empiezo como a estirar, ya esta típica cuerda. Entonces siempre la elongación del vientre es la máxima, pero de repente te piden en un punto específico. Y cuando te piden una elongación en un punto específico, uno reemplaza. Claro, claro. Entonces por eso, cuando te dicen elongación, es como una pseudo amplitud en un punto específico. Por ejemplo, este es el punto 2,5 centímetros. A ver, o acá. Aquí la amplitud en este punto, a ver, no, ya, aquí. La amplitud en este punto o la elongación no va a ser la amplitud de la onda en sí, no va a ser 1,2. Acá es 1,2.
pero hay distintos puntos en la que la elongación o amplitud va a ser distinta, ¿ya? Por eso que aquí me piden como la pseudo amplitud en un punto específico. Por eso. Y ahora sí lo puedo explicar. Ya, el punto D, entonces, hay que reemplazar los datos. Entonces reemplazamos todo esto aquí. Entonces uno dice, y es igual 1,2 seno de pi por 0,025 metros. Aquí lo pasa a metros los centímetros. Coseno de 20 pi por 0,0 segundos. A ver, esperen. 0, sí. No sé si lo habría anotado mal aquí, pero creo que eran milisegundos. Pero aquí en la pregunta es 0,3. 0,3. Sí, 0, ya 0,3. Y entonces calculamos. Ya metemos todo eso en la calculadora. Entonces, 1,2 seno de... Ya, esto yo lo pasaría a... A ver, espera. 0,05, 0,025, 0,14. Ya, esto nosotros, como este pi es radian, es un pi radian, nosotros lo vamos a pasar a grado. Entonces, en base a esto, aquí ya lo paso al tiro. 4,5 grados. Voy a verificar esto, lo voy a calcular yo igual, por si acaso. Acuérdense que hay que hacerlo por pi radianes, son 180 grados. ¿Les dio 4,5? Sí, también. Porque este pi es pi radian. Y claro, uno no puede hacer coseno de por ejemplo, de estos números, uno siempre los tiene que pasar. Lo mismo acá, seno de, por ejemplo, pi con 0,025 metros, no. Siempre hay que pasarlo. Coseno de. Entonces, dígame si es que no les llega a dar alguna. Por ejemplo, 4,5, si no les llega a dar, me avisan.
Ya, ya Bárbara, lo que hice fue multiplicar el 0,025 por pi, 0,025 por pi, y eso me dio 0,07. Entonces multipliqué por 180 y dividí por pi y me da 4,5 grados. Ya, entonces 20 pi por 0,3, ¿cuánto es? Eso da 0,03. No, esperen. No, no da eso. Da 18,48. Tengan mucho cuidado cuando reemplacen los datos que de repente uno se confunde. O por ejemplo, dice coseno de esto y después saca de nuevo el coseno dos veces. Entonces, o se olvida del pi. Entonces igual es muy... Cuando uno reemplaza los datos siempre hay que tener cuidado. Ya. Entonces, esto en grados, 18,48 grados, 4,5 grados. Entonces, coseno de 14,48 grados da 0,94,8. Yo les recomiendo que siempre pongan tres decimales porque siempre, o sea, es mejor tener más correcto el, porque en grados, Karen, porque siempre cuando uno con la calculadora, por ejemplo, ya seno de 80 o seno de 20 o coseno, siempre es en, como es en radianes, son en grados, siempre. Siempre cuando uno, o sea, siempre uno lo mide en grados cuando tú calculas, por ejemplo, seno en grados, coseno en grados, nunca en números, ¿cachai? No sé si me explico. Siempre es con grados, pero no que primero haya que multiplicar. Sí, pues eso hicimos, Karen. Nosotros dijimos, mira, esto hicimos. Mira, Karen, nosotros dijimos, ya, nosotros tenemos estas dos, o sea, estas dos identidades trigonométricas. Coseno de, primero, 20 pi por 0,3. 20 por 3,14, que es lo que vale pi por 0,3. Me da 18. No, esperen. Dividido en 3,14.
No, no era 18,48. ¿Quién me había dicho eso? Sí, es que, no, ¿saben qué? El... Sí, sí, no, es que una cosa importante, la elongación eran 0,03 segundos porque, no sé por qué hay en 0,3. ¿Saben por qué? Ya miren, ya, esto está bien, ya. Esto ya está bien, está listo. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo digo que son 0,3 segundos, doy muy poco tiempo. Aparte que no me da sentido matemático. Yo digo 0,3 por 20 por 3,14. Me da 18, miren, 18,84 radianes. Entonces, yo esto lo multiplico por 180 grados y yo lo divido por pi. Esto me da 1080 grados. ¿Esto tiene sentido matemáticamente? ¿Tiene sentido? No, no tiene. Si yo pongo seno de 1000, si yo pongo seno, es que lo máximo que puede haber es 360. Entonces, en base a esto, y en base a lo que yo tenía en el solucionario, es que el dato que nos dieron estaba mal, era 0,03 segundos. Lo que debía haber dicho el enunciado era, que no sé por qué no salía, era 0,3 milisegundos. Entonces, usemos este dato. Yo digo, coseno de 20pi por 0,03, ¿qué cosa? No, daría como mil y algo en grado y eso no es viable matemáticamente. No, con el 0,03 por 3,14 por... O sea que ahí estamos reemplazando la elongación. Acá la... ¿Cómo? A ver, según lo que calculamos arriba. Ah, sí, pero ahí es lo que te está preguntando una posición específica. Ya, entonces... dice 0,03 por 20, 180. 0,3 por... A ver,
Coseno de 20pi por... A ver, pi radianes. Ya la José dice que 108. Como yo, a ver. ¿Le tiene negativo? A ver, espera. Lo voy a calcular. 14. Ay, ahí está. Ahí está, ahí está. A ver, si yo digo... Ya, ahí está, ya sé cuál fue el... No, no, sí. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que yo le dije que era 3 milisegundos? 3 milisegundos. Entonces yo digo, ya, ven que es bueno equivocarse, es bueno con los números, es que es muy confundible esto de las unidades. Nos dicen que son 3 milisegundos, entonces, ahí sí. 3 milisegundos. Entonces, en base a esto, yo sé que 1000 o la unidad mili. A ver. Yo lo uso, por ejemplo, cuando es como por metro, ya ponte milímetro, y milímetro es 1 metro. Entonces, en base a 3 milímetros, que es una como analogía, ¿cuántos metros? Por darle un ejemplo. Entonces yo digo 3 dividido en 1000, y eso no me da 0, no me da 0,03, me da 0,003, la unidad mili. Entonces, en este caso es 0,003 segundos. Y ahí da positivo. ¿Por qué? Porque ahí te da coseno de 10,8 grados, ¿ya? Entonces yo multiplico todo esto y me da que la elongación es 0,092 metros. Y esa es la respuesta. Ahí estamos. Sí, estábamos en centi. Sí. Acuérdense que mili es 10 a la -3, centi es 10 a la -2, micro es 10 a la -6,
Micro, nano. Nano es 10 a la menos 9. Pico es 10 a la menos 12 y femto es 10 a la menos 15. No sé cuál me falte. Sí, ya esas son las unidades. Muchas veces, sí, voy a tener que cambiarla. Eso era 0,3 milisegundos, no era 0,3 segundos, sino no daba matemáticamente. Entonces igual es importante saber lo que uno está calculando, porque si ustedes se dan cuenta, de partida, coseno de 1000, imposible. Segundo, si la elongación te da negativa, también imposible. Entonces, ojo ahí. Ahora sí que nos dio, porque nos dio positivo y nos dio un número más razonable que... Entonces, muchas veces cuando me dicen, por ejemplo, 0,025 por 10 a la menos 3. Yo tengo una regla y es lo siguiente. No, a ver, lo mejor, sí. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. No, sí, está bien igual. Eh, Trabajar con esta unidad igual es importante porque, por ejemplo, si yo digo, yo tengo una regla que es la regla de la flecha, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, soy zurdo, entonces, para mí, siempre hacia mi izquierda es lo positivo y hacia la derecha es lo negativo. Entonces, si yo muevo la coma, yo la muevo hacia la derecha, la muevo hacia la derecha, me quedaría en 0,25. Entonces, como para la derecha yo le agrego un signo negativo, me quedaría en menos 4. ¿Ya? Si yo lo sigo moviendo, a ver, espera, 0,4 me quedaría en 0,5 y el menos 5. 0,5. Ya sí, estaba en lo correcto. Ya, entonces, si yo sigo corriendo la coma, 2,5 por 10 a la... Le agrego una carga negativa, menos 5. ¿Ya? Entonces, si yo pongo la calculadora a eso, me da lo mismo. O sea, esto es igual. ¿Ya? Entonces, por otro lado, si yo tengo uno, solo uno, por 10 a la 0, porque 10 a la 0 es 1, ¿ya? 10 a la 0 es 1. Entonces yo, como la regla de la flecha te dice que si yo corro la flecha hacia la izquierda, sumo, y a la izquierda, resto. O sea, a la izquierda sumo, a la derecha, resto. Entonces yo corro, voy a correrla 1, 2, 3, 4. 0,0001 por 10 le sumé 4. 4. Porque corrí 4 veces la flecha. Entonces yo con la calculadora 0,001 por 10 a la 4. A ver. 1, 2, 3. Sí, sí. No. A ver. Esto es 1 por 10 a la 1. A ver, aquí sí me dio. 1, 2, 3.
tengo que 1 por 10 a 1 a 0. Entonces, 0,1 por 10. A ver, mejor después le voy a dar el ejemplo porque como que nos fuimos para otro lado. Lo siento, chiquillos. ¿Están ahí? Ya. Como me fui a un lado de nada que ver. Ya, después se los voy a explicar mejor. Al menos el ejemplo, el primer ejemplo, cuando corría la flecha hacia la derecha, daba sentido, pero creo, no sé si mi calculadora está mala. La pregunta. Ya vamos a esta. La pregunta 3. Ya, tenemos, dice, la sobreposición de dos ondas en un espacio definido bajo condiciones de frontera me da como resultado la siguiente ecuación. Y es igual a 6 coseno 0,2 pi x seno de 4 pi t. Ya. Esto es distinto a la otra porque nosotros en este caso lo que nosotros tenemos aquí con ¿por qué nos da coseno? Porque tenemos que I1 es a coseno kx menos wt. Y I2 nos da que a coseno kx más wt. Entonces, esto nos dio de onda resultante 2a coseno de kx seno de wt. Eso fue lo que nos dio esta onda resultante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la amplitud de las ondas que la han originado? Nos da que es la mitad, en base a esto. Entonces, 3 metros. Segundo, la amplitud máxima nos la están dando, que es 6 metros, debido a la superposición de la onda. Entonces son 6 metros. Después nos dicen la posición del nodo y el antinodo cuando n es igual a 5. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos esto se llama armónico. Armónico o vientre. ¿Ya? Entonces, en base a esto, el n se refiere al armónico. Entonces, cuando nos hablan de la posición del nodo o el antinodo, hay dos formas de calcularlas. Voy a borrar esto. No es igual. A ver. Cata, ¿no lo entendiste? Esta es una onda estacionaria. Sí. Esta es una onda estacionaria. Esto que está en naranjo se llama antinodo o se llama vientre o se llama armónico. Tiene 3 nombres distintos, pero es lo mismo. ¿Ahora te quedó más claro? Entonces, en base a esto, ya acá. En base a esto nos piden la posición del antinodo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nuestra onda estacionaria es con coseno, la posición siempre va a ser la posición según mi n es igual a, o sea, la posición del antinodo, n lambda sobre 2, ¿ya? Y la posición del nodo, donde se va a encontrar cuando en n es igual a, la fórmula es la siguiente, es lambda 4, 2n más 1, ¿ya? Entonces, en base a esto, ahora, ustedes me preguntarán, ya, ¿y por qué esta onda estacionaria es con coseno? Bueno, como en la sesión anterior yo les decía que habían ondas que eran con seno y con coseno. ¿Se acuerdan? La onda par, o sea, la función par de onda y la función impar. En este caso tenemos dos funciones impares, ¿ya? Por si tenían dudas, porque puede ser que de repente uno se confunde y dice, ya, pero en la clase la profe decía que eran con seno. Es con seno y con coseno, porque al menos este ejercicio es con coseno. Entonces, por eso. Ahora, nosotros para calcular esto entonces necesitamos lo que es lambda. Entonces nosotros sabemos que K es igual a 2pi dividido en lambda, por lo que lambda es igual a 2pi sobre K. Ya sabemos cuánto vale K. En nuestro caso, K vale 0,2pi. Lo que acompaña el X, 0,2pi. Entonces nosotros decimos, ya, 0,2pi. 2pi dividido en 0,2pi. Cancelo. O sea, cancelo el pi, solo el pi, no el 2. Me queda 2 dividido en 0,2. O sea, la longitud de onda. Entonces, 2 dividido en 0,2 me da 10 metros. 10 metros. Entonces, en base a esto, a nosotros nos preguntan, nos dicen, la posición del nodo y el antinodo cuando el armónico es 5, cuando estamos en el armónico 5. Entonces, nosotros llegamos y reemplazamos los datos. Entonces, 5 por 10 dividido en 2. Estamos calculando la posición del antinodo. Y eso da 25 metros. Después, estamos calculando la posición del nodo, que la posición del nodo es lambda sobre 4, paréntesis 2n más 1. Que esto representa lo que es un número impar, porque 2 por cualquier número me va a dar un número par, siempre. Más un 1 me va a dar impar. Entonces, 10 dividido en 4, paréntesis, 2 por 5, 10. 11. Me da que es 2,5 por 11, me da 27,5. 27,5 metros en la posición del nodo. Ya, entonces ya calculamos. Ya calculamos esto. Entonces, ¿cómo sé si esto está bien o no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien?
Ya. Yo sé que la distancia nodo antinodo, la distancia nodo antinodo es lambda sobre 4. Lambda sobre 4, yo digo, 10, la distancia del nodo con el antinodo me da 2,5 metros. Si yo, que ya tengo la posición del nodo y el antinodo, yo hago la diferencia, yo digo, nodo menos antinodo, 27,5 menos 25. ¿Cuánto me da? 2,5. O sea, esto me da la diferencia entre el antinodo y el nodo 2,5 y la distancia nodo-antinodo 2,5. Entonces estoy bien. Es como un checkpoint, como le dice la profe, como un checkpoint. Y ahora como que esto se fue muy lejos. Ya, ahora nos dicen. Voy a correr un poco esto porque ahora tenemos que derivar. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahora, chiquillos? ¿No? Ya, perfecto. Ya, nosotros aquí, miren, les voy a ser súper sincero. A la profe Claudia le encanta derivar. Le encanta ponerte un ejercicio en la que tú tengas que derivar. De hecho, para una solemne me acuerdo que nos pidió derivar en función de seno y todos quedamos como colgados. Entonces, ojo ahí. Nosotros, de hecho, esa pregunta nadie la pudo hacer. Entonces, la profe siempre, de hecho, en la última solemne que era de física cuántica, me acuerdo que nos preguntó, también nos pidió derivar una cosa y nadie la pudo hacer. Entonces, tengan ojo ahí. Pero esta es una derivada simple. Nosotros, nosotros en función de esto nos piden la velocidad. Entonces, si yo quiero saber la velocidad de algo, ¿qué tengo que hacer? Ya. Derivar la posición respecto a qué. ¿Ya? ¿Por qué? Sí, sí. Derivo una vez. ¿Se acuerdan que yo les di una fórmula ayer? O sea, no ayer. Cuando la sesión uno yo les di una fórmula. Les di fórmula, yo le dije, así como ya, si tienen problemas para derivar, yo les puedo dar toda la fórmula y se las di. Acá nos va a servir. Mm, Sí, Bárbara, muy bien. La onda siempre va a depender del tiempo. ¿Nos va a servir las fórmulas que yo les di aquí? Sí, Joel. Pero quiero que me respondan la pregunta. ¿Nos va a servir las fórmulas que yo les di? ¿Ustedes creen que sí? No, la verdad, no. ¿Por qué no? Porque lo que nosotros vimos en estas sesiones eran ondas independientes, ¿ya? Nosotros aquí estamos viendo una suma, o sea, más que por el ángulo de fase, Joel, por un tema de que nosotros aquí, esta onda de partida no es una onda simple, esta es una onda compuesta por dos ondas, ¿ya? Entonces no es llegar, y de hecho si ustedes buscan las fórmulas que yo les di,
ninguna se parece a esto, porque no hay ángulo de fase, no hay frecuencia angular acá. O sea, bueno, sí la hay, pero nosotros tenemos seno y coseno metido acá, tenemos tanto seno y coseno acá. En cambio, en la sesión que nosotros vimos, habían ondas que eran en función de solo coseno, y solo seno. Entonces ahí uno podía derivar esto simple, pero aquí no tenemos coseno y seno. Entonces, acá no va a ser tan fácil. O sea, no va a ser tan simple, si igual o sea, es simple, simple. Ya. Entonces, nosotros tenemos que, como ustedes lo dijeron, chiquillos, tenemos que derivar en función del tiempo. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que se llama la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros derivamos todo esto. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿qué cosa de acá? A ver, esto de aquí depende del tiempo. A simple vista, ya no depende del tiempo. Entonces yo llego y yo la saco como constante. Constante. La saco. Entonces esto me queda 6 coseno de 0,2 pi x. Todo esto es una constante. Es una constante porque no depende del tiempo. Yo estoy derivando en función del tiempo. Esa es la variable que yo voy a derivar. Si yo digo derivar de la posición en función del coseno, ahí ya es distinto. O derivar en función de pi, en función de x, en función de algo, pero aquí yo estoy derivando en función del tiempo, porque eso es lo que me permite saber la velocidad. Entonces yo derivo esto con azul. Entonces esto es simple. Yo llego y yo digo ya, regla de la cadena. Primero lo que está afuera. Entonces, la derivada del seno, ¿cuánto es? Coseno. Entonces esto me queda coseno por 4pi por el tiempo, porque esto es primero, lo da afuera, y después lo da adentro. Ahora voy a derivar esto. Siempre voy desde afuera hacia adentro. Y esto es 4, a ver, espera, 4pi. Y así me quedo la derivada. Entonces, bueno, hay que resolverla. Velocidad. Entonces nosotros llegamos y 6 por 4, 24. 24 coseno 0,2 pi x coseno de 4 pi. Y esa es la fórmula que yo derive. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí me dicen, en el ejercicio dice, la velocidad de una partícula en la posición 2 metros. Y me pasé para aquí. ¿Cuál I? No entendí. ¿A qué te refieres con el I? ¿Cuál I? ¿Qué I? ¿Me escucháis? ¿Sí? Es el pi. Lo que pasa es que llega muy tarde tu mensaje, entonces ahí lo corregí. Es que, ¿y qué pasa con el pi que está al final?
El que está en verde. Porque multiplicaste el 6 por 4 Ah, y sí, 24. sí. Sí. Lo siento. Aquí, ahí quedó. Sí, es que había visto Gracias. este pi por eso. Sí, ahí está. Ay, gracias. Lo siento, chiquillos. Que de repente uno se le van los números. Ya, ahí quedó, sí. O sea, no. No es coseno de pi. Es 24 pi coseno. Ya, entonces, a mí me dicen que la posición son 2 metros. ¿Puedo hacer algo más? Y le respondo al tiro de la pregunta, no. ¿Por qué no? Porque no me dan el tiempo. Entonces, como no me dan el tiempo, yo no puedo reemplazar ningún tiempo. Entonces, así queda la velocidad. 24 pi coseno de 0,2 pi x coseno de 4 pi t. Esa es la velocidad de la partícula, o sea, la expresión de la velocidad. Y esa es la respuesta. Ya, vamos con la pregunta 2, o sea, la 4. Ya esta es más cortita. Me dicen, me dicen lo siguiente. Al pulsar una cuerda de 2 metros de longitud, 2 metros, 2 metros, sujeta por los dos extremos vibra formándose 8 nodos. O sea, 3. A ver, lo hice muy grande, a ver, pero... Lo siento por dibujar tan horrible, es que... ay. Soy malo dibujando nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Y ahí sí. Ya, entonces tenemos 8 nodos, tenemos 8 vientres, tenemos 8 armónicos, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Los nodos son... No, a ver. No. Ahí sí. Son 7 armónicos, 7 vientres, 7 armónicos, 7 armónicos, 7 antinodos. 8 nodos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. De repente uno se confunde y uno dice 8 nodos y uno dice ya, 8 vientres, pero no. En los nodos es donde no vibra la cuerda. Ya, hasta ahí estamos bien. Dice, la amplitud máxima resulta ser 6 centímetros. 6 centímetros. Eso quiere decir que si nosotros lo pasamos a metros, la amplitud sería 0,06 metros. ¿Ya? Después dice que la velocidad de propagación de la onda, la velocidad es 4 metros sobre segundo. Ya, esos son los datos que tenemos y nos piden. Nos dicen, si la velocidad de propagación de la onda es de 4 metros sobre segundo, determine la ecuación de la onda estacionaria formada. Ya, en este caso no nos dicen si es seno o coseno. Nosotros vamos a asumir que es seno, según lo que la profe puso en el Power, con seno.
Entonces, yo sé que la fórmula de una onda estacionaria es 2 a seno de kx coseno de wt. Eso es lo que yo sé. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo a mi disposición de información? Yo tengo la longitud de la cuerda, ¿ya? La longitud de la cuerda. Y esto, bueno, hay otra fórmula, que es esta, que la longitud de una cuerda es igual al número de armónicos multiplicado por la longitud de onda dividido en 2. ¿Ya? Entonces, nosotros, nosotros podemos calcular la longitud, pero ¿para qué nos va a servir la longitud? Nos va a servir para lo siguiente, porque nosotros sabemos que la frecuencia es la velocidad dividido en la longitud de onda. Karen, n es esto. Esto es n. Armónicos, antinodos, vientre. ¿Ya? Ya, entonces, en base a esto, nosotros vamos a calcular la longitud de onda, porque estos datos los tenemos, ya los tenemos. Calculamos esto, tenemos la velocidad. Esto lo vamos a reemplazar acá y nos va a dar la frecuencia. Y nosotros con frecuencia angular es 2pi por f, esto lo vamos a reemplazar acá y nos va a dar la frecuencia angular. También, al mismo tiempo, nosotros tenemos que el número de onda es igual a 2pi sobre lambda. Entonces, lambda también nos va a servir reemplazarla acá para calcular el número de onda. Entonces, en base a esto, por eso nos sirve esta fórmula. Entonces, nosotros decimos, nos da que esto son 2 metros es igual a 7. Se me quedó un poco pegado esto. 7 por la longitud de onda dividido en 2. Paso multiplicando, 2 por 2, 4, es igual a 7 por la longitud de onda. 4 dividido en 7 me da la longitud de onda. Esta es la longitud de onda que yo puedo reemplazar. Entonces, en base a esto yo llego y yo, ¿qué es lo que yo sé? Que el número de onda es 2pi sobre lambda. ¿Cuánto vale lambda? 4 séptimos. Que 4 séptimos son 0,57. Y esto nos da 11,01. 14 dividido en 0,57. Ahora, si yo lo quiero dejar como bonito expresado, yo por ejemplo, yo digo 2 dividido en 4 sobre 7 pi, esto lo dejo afuera, eso lo dejo afuera, y esto es lo mismo que yo diría 7 medios por pi. Ya, exactamente lo mismo. Ah, no, esperen. No es dividido en 3, es dividido en 7. La anoté mal.
4 dividido en 7. Ahí sí. 4 dividido en 7. Entonces, esto me da 11,01. 4 dividido en 7. 0,57. No sé por qué puse 4 dividido en 3. No sé dónde lo saqué. Eso pasa que de repente uno pone números, no sé dónde aparecen, pero esa es la respuesta. Esto es el valor de K. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en base a esto, nosotros sabemos que K, bueno, ya este dato nos va a servir para más adelante. Sigamos. Sabemos que la frecuencia es velocidad, que es 4 metros sobre segundo dividido en la longitud de onda. La longitud de onda es 4 sobre 7 metros. Se me va el metro con el metro. Me queda 7 segundos a la menos 1. Que esto es igual a Hz. No, a ver. No, esto es la. Creo que es la frecuencia. Eso es. Esperen. El dato de arriba era. Longitud de onda, sí, ya. No, no da 7, no sé por qué. Sí, dividamos esto. Entonces, 4 dividido en. Esto, 4. Sorry. 4 dividido en 0,57. 0,57. Ah, da 7. Da 7. 77. Sí, da 7. Ya, sí, está bien, está bien. Es que lo que pasa es que de repente uno, por ejemplo, yo dije, sí, da 7. Sí, porque yo dije 7 por 4, pasé este para arriba, me da 28. 28 dividido en 4 me da 7. Pero al principio yo ya sabía que era 7, pero yo como que puse otro número y me dio como 0, y algo y dije, ya, pero si me da 7. Entonces, la calculadora de repente cuando uno pone números rápidos, ya. Entonces, tenemos frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia que yo ya la sé, 7. En base a esto, 7 por 2, 14. ¿Qué? 43,9. ¿Dónde? ¿Dónde sale? Karen, ¿qué cosa te dio 43,9? ¿La frecuencia? Ah, eso estamos calculando ahora. 7 por 2 por... Sí, da 43,96. 96 radianes sobre segundo. Bonito que sea como 14 pi radianes sobre segundo. Entonces, ustedes pueden poner este va a estar bueno, este va a estar bueno. ¿Ya? Lo mismo aquí arriba. El número de onda puede ser 7 sobre 2 pi, está bueno, o 11,01, también va a estar bueno. ¿Ya? Es como una cosa de expresarlo.
Hoy se me va a apagar el notebook. Uy, si iba a apagar tenía 14. Sí, hubiese quedado las cosas. Hoy quedó como chiquitito esto. Y ya, determine la ecuación de donde es formada. Que ya tenemos todo, entonces. Tenemos todo. Entonces, la ecuación queda como 0,06 seno de kx. ¿Cuánto vale k? K vale 7 medios. Espera. Sí, 7 medios de pi. Mm, Ah, a ver, ¿qué me puso eso? No, Cata. Es que mira, esto es lo que ocurre. Aquí arriba dice, al pulsar una cuerda ya vibra formándose 8 nodos y la amplitud máxima resulta ser 6 centímetros. La amplitud máxima, o sea, estos son 6 centímetros. Sí. Ya, entonces, esto es por el coseno de frecuencia angular. En este caso es 14 pi por el t. ¿Ya? O ustedes lo pueden escribir así, 0,06 seno de... ¿Cuánto da acá arriba? 11,01. 11,01 coseno de frecuencia angular, que era 43,96. Las dos formas son correctas, ¿ya? ¿Les dio? Chiquillos, ¿les dio? Ya, ahora les voy a explicar lo que no les pude explicar hace un rato. Antes algo chiquitito. Que no sé por qué no me dio la calculadora, pero estaba bien. Miren, la regla de la flecha, positivo, negativo. Tenemos 1 por 10 a la 0. Corro la coma hacia la derecha, 0,1 por 10 a la 1. Corro de nuevo la coma, 0,01 por 10 a la 2. Corro de nuevo la coma, 0,001 por 10 a la 3. Entonces, yo fui sumando a medida que corría la coma a la derecha. Entonces, si yo busco en la calculadora 1 por 10 a la 0, me da 1. 0,1 por 10 a la 1, 1. 0,01 por 10 a la 2 me da 1. 0,001 por 10 a la 3 me da 1. 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, por ejemplo, si les piden un cálculo ya en lo que es relatividad, ya, por ejemplo, te dan un resultado en, no sé, 10, 100, a ver, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5. Ya, esto te dan en energía, ya. Pues supongamos que esto es electronvolt. Ya, 1000 electronvoltios. Entonces, yo sé, yo lo puedo pasar a kilo electronvolt. Entonces yo sé que kilo es igual a 10 a la 3. Mega es 10 a la 6. Giga es 10 a la 9. Tera es 10 a la 12. Y no sé cuál otra, si se me da alguna. Ya, pero relatividad, cuando uno ve energía, usa lo que es el mega y lo que es el kilo. Kilo electronvolt, mega electronvolt, ya, giga electronvolt y mega electronvolt ya es una energía muy alta. Es demasiado alta. Ya, electronvolt y kilo electronvolt es como más pasable, es como para reacciones chicas, ¿cachai? Entonces, yo digo, yo tengo esta unidad que es en electronvolt. Entonces, si yo, por ejemplo, le sumo 10 unidades, o sea, le voy a sumar 3 unidades para que me dé el kilo. Entonces yo digo, ya, 1000, acá tengo mi coma. Es como decir, 1000 por 10 a la 0 electronvolt. ¿Ya? ¿Ya, chiquillo? Entonces, yo digo, ya, tengo aquí la coma. Entonces yo la voy a correr 3 espacios porque la unidad kilo está en 3 y esto está en 0. Entonces yo quiero expresarlo en kilo electronvoltio. Entonces yo digo 1, 2, 3. Regla de la flecha a la derecha. Más. En base a esto me queda 1 por 10 a la 3 electronvolt. Y yo después digo, ya, mi unidad en kilo es 10 a la 9. Entonces, esto es kilo. Entonces, 1 kilo electronvolt. Entonces, decir 1000 electronvolt es lo mismo que decir 1 kilo electronvolt. Entonces, ahí uno va jugando. Entonces, es muy bueno estas unidades porque de repente, por ejemplo, la profe, eh, o sea, en los libros muchas veces las respuestas te lo ponen en pico, en nano, lo que es, por ejemplo, las longitudes de onda, bueno, lo que es, por ejemplo, los espectros de onda, en la que uno tiene una onda electromagnética, por ejemplo, una onda de luz, por ejemplo, siempre en un futuro las profes le van a enseñar que cierta frecuencia está asociada a una determinada energía. Entonces hay ondas que al tener una mayor frecuencia tienen una mayor energía y al tener una menor frecuencia, al tener una mayor frecuencia, tienen una menor longitud de onda. ¿Por qué? Porque esto es así, 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 así. Y por ejemplo, si la frecuencia es baja, eso significa que la longitud de onda es muy alta. Es lo contrario, entonces es una onda así. Y muchas veces las longitudes de onda, siempre las longitudes de onda se miden en nanómetros. Nanómetros, o sea, muchas veces, por ejemplo, si les dice que una onda tiene una longitud de onda de no sé, 1,0596 por día a la 3, por ejemplo, no, a ver, por día a la 2, día a la 2, día a la 2. Este valor, 1,0596 por 10 a la 2, no, a la menos, no, ya, por día a la menos 5, menos 5. Ya, y uno dice, ese es el resultado que les dio. Entonces uno dice, por ejemplo, menos 5. Estoy poniendo cualquier número. Si me preguntan por la longitud de onda de esta onda, por ejemplo, ultravioleta, no sé, está en menos 5. Yo sé que la unidad nano es 10 a la menos 9.
a la profe Claudia le gusta que le pongan las unidades, por ejemplo, en nanómetros, porque siempre, de hecho, hasta en los libros, toda la unidad en nanómetros. Entonces uno dice, ya la regla de la mano derecha y la izquierda. Izquierda sumo, cuando corro la coma, acá resto. Entonces yo digo, menos 5. ¿Cuánto le tengo que restar para que me dé 9? Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Tengo que menos 4 cargas, o es como número. Entonces yo digo, corro la coma hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Entonces esto me quedaría en... Me quedaría en 596 por 10 a la menos 9. Entonces, ¿cómo sé si está bueno? Reviso en la calculadora. Y esto, por ejemplo, yo digo ya, 1,0596 por 10 a la menos 5. Ya me da cómo sale la calculadora. Pues pongo este número 10,596 por 10 a la menos 9 y me da el mismo resultado. Esto es igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo llego y yo digo, ya, esta es la unidad nano y yo no pongo 10 a la menos 9. Yo en mi resultado yo pongo nanómetros. Y esto es lo mismo que esto. Solo que yo lo expreso de distintas formas. Y ahí eso era lo que le quería explicar como para que se manejen bien en lo que son las unidades de medida. Porque de repente uno, de hecho hasta la calculadora de repente les sale, por ejemplo, les sale un número así súper extraño y ustedes dicen, chuta, ¿cómo corro la coma? Entonces ahí está la regla de la flecha. Y eso sería por hoy. No sé si tengan alguna otra duda. No, ya. Ya, bacán. Y ahí ustedes me dicen lo de la tutoría cero, si es que quieren. Ah, sí, pues me habían dicho que el lunes, creo. No sé si van ustedes. Ya, bacán. Y ahí la voy a preparar y que todavía no la tengo lista. Pero ahí se las mando ya, así que eso. Estudien, chiquillos. Y, y eso, si tienen alguna duda, me preguntan ya. Ya, bueno, chiquillos, cuídense. Show.